Entonces, eso es lo que estábamos viendo. Entonces, la omisión diferencial por edad, la edad no especificada, que es el asunto de la edad no especificada, lo que hicimos fue un prorrateo, ¿no? O sea, lo que hicimos fue, a ver la siguiente, ahí está. Primero hacer una evaluación de la edad por medio de un índice que suponía que había una distribución homogénea o uniforme en los grupos de edad y que por lo tanto se tenía que calcular como el promedio de las edades, y este 5 obedece a ese promedio alrededor de 5 edades que están en torno a una edad central, ¿no? E incluida la misma edad que estamos analizando, principalmente las edades terminadas en 5, en 30, en 60. Desde luego esta propuesta podría ser cambiada, digo, a lo mejor yo quiero ver qué pasa con la edad terminada en 1, la 21, 31, etcétera, ¿no? 41, para ver qué tal, si son. Hay veces, hay otros índices que evalúan de otra manera a la población para ver qué indicadores, cuáles edades son atractivas y cuáles atractoras y cuáles son repulsoras, ¿no? De que no se declaran. Y tiene que ver mucho incluso con la parte de la construcción del imaginario social, ¿no? En México, en los años de las décadas de los 30, los 40, los 50, los 60, por ejemplo, una edad que siempre se tenía cierta repulsión era la edad de 41 años. Nadie cumple 41 años, entonces incluso, pero eso se veía en los censos, ¿no? Que de repente estabas en el 40 y la del 41 disminuía muchísimo, ¿no? No era lo mismo los 31, 21 o 51. Se centraba mucho en particular en los 41 y sobre todo en los hombres. Y pues más de uno de ustedes seguramente ya conoce la historia de por qué se tenía repulsión a la edad de 41 años, ¿no? ¿Alguien sabe la historia? Que nos la pueda compartir. ¿Por qué? Nadie conoce nadie sabe por qué lo de los 41 años. Nadie quiere cumplir 41. Les digo que ya son jóvenes, que ya de otra generación, que eso ya quedó en el imaginario social de otra época social en México. Ya se hicieron una película, creo que vi recientemente en Netflix que subieron una película sobre los 41, ¿no? Yo tenía entendido, profe, que era por una fiesta de un sobrino de Porfirio Díaz, pero no me sé como bien la historia. Algo así, ¿no? ¿O lo estoy Ajá. confundiendo? Oye, Fernanda, ¿qué haces aquí tú si este son de la Facultad de Ciencias Políticas? No, esta es la clase de Es a antropología las demográfica, 12. ¿no? A las ¿A las 12. 12? Ajá. Ay, profe. ¿Y luego qué Bueno, hago aquí? pues sí, pues bueno, Creí que era a las 9. Bueno, no, lo veo a las 12, profe. ándale, ya te adelantaste Adiós. a la clase. Tienes tantas ganas de entrar que entras muy temprano. Entré temprano, profe. Bueno, lo veo a Ándale, las 12. nos vemos. Bye. Dale. Es otra compañera de la ENA como es la misma clave que usó. Bueno, está bien. Qué bueno que vino a visitarnos, ¿no? Pero ya nos dijo que fue una fiesta de la época del Porfiriato, ¿no? ¿Alguien sabe más? Es una fiesta que se realizó, me parece que ahora en lo que se conoce como el Sambors de los Azulejos, ahí en el centro histórico. Ahí en ese lugar había una fiesta a altas horas de la noche, la cual fue denunciada fue denunciada por la gente, y creo que no era el yerno, no, creo que era el sobrino de Porfirio Díaz, no sé bien, habrá que ver la película, o habrá que ver la historia. ¿Qué era? Sí, tengo entendido que era el yerno. ¿Ah, sí? Bueno, Monsiváis hizo un artículo hace algún tiempo que publicó en La Jornada, hace algunos años, todavía estaba yo Monsiváis, y ahí salía toda la historia muy, muy precisa de esta historia de los 41. Entonces supone que había 22, ¿no? 21 parejas, ¿no? 21 parejas, la mitad vestidos de mujeres y la mitad de hombres, pero que pues era una fiesta gay, ¿no? Y pues llegó la redada policíaca y pues ya, finalmente agarraron a 41, ¿no? Entonces se le conoció al otro día a los periódicos sensacionalistas de aquella época, que siempre los ha habido, pues apareció en la portada
del periódico, 41 maricas estaban en una fiesta, etcétera, ¿no? Entonces el 41, pues se debe a que había uno que no fue detenido porque pues, obviamente tenía importancia en el contexto del presidente, ¿no? En turno, Porfirio Díaz, entonces ya se quedó como el 41, no 42. Entonces, ese número, en el imaginario social siempre fue asociado por muchos años al baile de los 41, se llama, ¿verdad? Así se llama la película, me parece. Entonces fue asociado ese número pues como que a la comunidad gay, ¿no? E incluso en la zona rosa aquí en la Ciudad de México, que es un lugar ahí que en la década de los 70, los 80 se hizo famosa porque pues empezó a ser como un punto de reunión importante de la comunidad gay, pues de cierto nivel económico, la verdad, porque también era un lugar así más fifí, digamos. Había un bar que se llamaba Bar 41 y todo, entonces entre los bromas que se hacían entre los hombres de mi época o de épocas anteriores, pues se decía que al cumplir 41 años te convertías en gay, ¿no? Coincidía con el hecho de que pues empieza uno a esas edades, se recomienda médicamente también acudir a revisión para lo del cáncer de próstata, ¿no? Para ir cuidando la próstata. Y bueno, ahora ya se hace pruebas sanguíneas que no son tan eficientes, pero la forma más tradicional y más, confiable de ver si hay problemas de alteraciones de la próstata, posibles cánceres de próstata, que es una de las principales causas de muerte en hombres adultos mayores, es el tocamiento, ¿no? El tocamiento directamente en el recto, ¿no? Del hombre. Y pues para la cuestión del machismo, ¿no? Que impera en la sociedad mexicana y de muchas sociedades, pues el hecho de que seas penetrado, aunque sea con un dedo por medio de un médico, pues genera grandes controversias, ¿no? Entonces, está asociado un poco porque a esas edades también comienza los 40 años cuando uno tiene que empezar a revisarse periódicamente, igual que las chicas cuando están a ciertas edades que tienen que estarse revisando particularmente para la prevención del cáncer de mama, ¿no? Entonces, porque es una cuestión también que empieza a dar a edades como a los veintitantos, entonces hay que tener precauciones con ese cáncer, porque también es una de las principales causas de muerte en las mujeres, ¿no? Aunque también da en los hombres, el cáncer de mama. Pero bueno, entonces esa cuestión de imaginario social asociada a eso, al machismo mexicano, hacía que en los censos, 41 años se rechazaba, ¿no? Había mucho rechazo a los 41 años. Entonces, bueno, ya toda esta anécdota nada más para decir que esta preferencia de edades quinquenales, de 5, 30, 40, 60, también puede ser porque se esté evitando otro tipo de edades, mejor se redondea, ¿no? Si tengo 41, si voy a cumplir 41, mejor digo que tengo 40 o mejor digo que tengo 42, ¿no? No pasan por los 41, ¿no? Dale, entonces, una vez que se evalúa este índice, el índice de Whitney se puede clasificar de esta manera, ¿no? Y ya hicimos ese cálculo nosotros. Y bueno, ya lo que hicimos después fue hacer prorrateo de las edades no especificadas, ¿no? Hicimos un prorrateo de las edades no especificadas. El prorrateo consiste en repartir de manera proporcional la población no específica por edad de grupos y mujeres. Y lo que estábamos viendo ya preparándonos era hacer la pirámide de población. Estuvimos revisando algunas pirámides. La pirámide de población es más que una gráfica, ¿no? Es una gráfica tipo histograma o tipo barras que es la distribución por edad y sexo de una población, ¿no? En el eje de las abscisas, que son el eje de las X, se va a poner el número de personas y en el eje de las Y se pone las edades, ¿no? Del lado izquierdo los hombres y del lado derecho las mujeres. Pero pues yo creo que más bien, más que estarlo explicando cómo se hace, pues hay que hacerlo.
Y bueno, esa pirámide de población nos va a dar una idea de cómo está la población en términos de fecundidad, de mortalidad. En algunas pirámides de población que todavía se observan en algunos países, sobre todo más en los 70s, en los 80s, todo se veía el efecto, por ejemplo, en los países europeos, en Japón, del efecto de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la gran mortandad de hombres que hubo debido a la guerra, ¿no? Produjo una gran mortandad, pero también se puede ver, yo creo que se va a empezar a ver las pirámides en el caso de las epidemias, ¿no? El problema de las pirámides de población es que solamente se puede hacer pues cada 10 años, ¿no? Porque es cuando se hacen los censos. Entonces el censo del 2020 pues va a estar muy difícil que ya se refleje la epidemia del COVID. Se va a reflejar hasta cuando ya se levante el censo de 2030 y se vea cuál es el efecto que se tuvo a lo largo de esta década del COVID, sobre todo en la población masculina, bueno, en los dos sexos, pero mucha población que se ha muerto principalmente ha sido hombres, ¿no? Y bueno, quién sabe si hasta dónde se puede ver esta situación. Pero también el cambio en la fecundidad se puede observar ahí. Pero yo digo que más que hacerlo, más que platicar cómo se hace, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si alguien nos quiere compartir su pantalla, ¿quién estaba compartiendo antes? Era Alejandro, creo. No, ¿quién era? Sí, la comparto. Sí, si alguien quiere compartir, o dejamos a Alejandro. No, que la comparta Alejandro. Ajá, bueno, y si alguien tiene dudas, de todos modos dígame y vemos su pantalla. Entonces Alejandro, adelante, por favor. Gracias. Bueno, ahí ya tenemos los datos prorrateados de edades quinquenales, ¿no? Tenemos los datos originales, los datos prorrateados. Entonces, si yo quiero construir esta pirámide, y es una gráfica de barras, y yo dije que los hombres van hacia la izquierda y las mujeres van hacia la derecha, entonces tenemos que definir esa situación. Nosotros sabemos que si los hombres van hacia la izquierda, entonces en el eje, el origen de coordenadas pues, está en 0. Entonces, si los hombres van hacia la izquierda, ¿cuál es la operación aritmética que hacemos para que vayan hacia la izquierda los datos de los hombres? Volverlos, poner las cifras de los hombres con negativos, ¿no? Si quieres, ahí arriba de la J, donde cópiate lo que dice ahí, de datos en lugar de datos prorrateados, nomás el G. Ah, bueno, ahorita mejor pone ahí, mejor déjala, escribe directamente en la J1. Si quieres en la J2, mejor. En la J2, ahí nos va a convenir más. Déjame ver si dónde nos conviene más. Así ahí ponle datos pirámide. Datos para la pirámide. Datos para la pirámide. Y vamos a hacerlo nada más hombres y mujeres, ya vamos a omitir los totales. Entonces ponle ahí abajito, hombres, mujeres. Eso sí lo puedes copiar del otro lado o escribirlo como sea, es muy igual. Y obviamente no vamos a poner los totales, solamente nos vamos a referir al de los 0 a 4 años. Entonces, una primera fórmula que metemos aquí, pues es poner negativos a los hombres. ¿Cómo le ponemos negativos a los hombres? Pues ponemos el símbolo igual, igual siempre para meter una fórmula. También puede ser con un más o con algo, pero me parece que es más conveniente cuando sea con igual. Automáticamente el Excel entiende que va a ser una fórmula ahí. Y le ponemos el símbolo negativo, o sea, el símbolo menos, y nos referimos a la celda correspondiente de los hombres. Obviamente vamos a trabajar con los prorrateados, ¿no? Ok, ya. En el caso de las mujeres, no lo copiamos porque las mujeres van a seguir siendo positivas. Entonces, le podemos poner igual en las mujeres, igual a la celda H4, ¿no? Las mujeres son positivas. Ahora sí, si quieres señalar los dos al mismo tiempo, puedes señalar los dos y marcarlos y bajarlos, ¿no? Hasta el 85 y más, ahí está. Entonces, es eso. Entonces, esos son los datos que vamos a usar para graficar, para hacer nuestra pirámide de población, ¿no? Entonces, como decía ahí, es una gráfica de barras. Entonces, podemos
seleccionar los datos de hombres, seleccionar los datos de mujeres, desde donde dice hombres, mujeres, todos los datos, todos. Y le ponemos insertar ahora. Vamos a insertar una gráfica y de barras, ¿no? De las primeras que están allá, mira, esas. Y la queremos de ese tipo. Yo creo que no, la apilada no. Hay que tener cuidado, no pongan apiladas. Es la primera opción. La primerita opción que está allá, la de barras 2D. No, de la barras 2D. De ahí donde estabas abajo. De las de dicen barras 2D. Ajá. La primera. Esa, mira. Las barras agrupadas se llama, ¿no? Bueno, esa es la primera, no, obviamente no se va pareciendo un poquito a la que es la pirámide de población, lo que veíamos la clase pasada, para dejar en una hoja aparte la pirámide. Ajá. A ver qué pasó ahí, Alberto. Dice, ¿qué dice Alberto en su comentario? ¿Puede repetir la fórmula? Se me trabó la compu. Celdas en nombres. Ajá. A ver, repetimos la fórmula. Sí, lo que decía Alberto estaba repitiendo. En nombres debe de ser menos G4 o menos lo que sea la cantidad donde esté colocado los hombres. Y en mujeres igual. De ahí sí, ya no le pones el menos, ¿no? ¿Está bien? Eso. Bueno, ahí si tienen más dudas me van diciendo, cualquier cosa que se trae. Ahora, esa la vamos a ubicar en una hoja nueva, pero vamos a ponle botón secundario, a ver si me deja. Desde ahí botón secundario. Y dice mover gráfico, y la vamos a meter en una hoja nueva, para verla grande. Ahí arriba dice hoja nueva, mira. Donde dice gráfico 1, ponle hoja nueva y ponle pirámide. ¿Qué es esto? La pirámide de 2020, ¿no? Ponle aceptar. Entonces ya se va a ir a una hoja nueva que se llama pirámide 2020. Ahora ya se trabó el Excel, condenado Excel. Dale chance que... Ahí está, ya regresó. Ya me había espantado. Y bueno, ahí ya está, está la pirámide. Luego, si esas hojas se pueden mover y ordenar para que los vayan haciendo, pero bueno, está bien. Que siempre que inserta una nueva, los va insertando al inicio, la pueden poner después y ya ustedes van acomodando. Ahora, fíjense que lo que queremos es que las barras, estas, estén empatadas y pues estén un poquito más gorditas, ¿no? Entonces, dale clic con el botón secundario a una de las barras, botón secundario, y ya le das formato a series de datos. Dale clic donde dice dar formato a series de datos. Esa. Entonces ahí ya dice abajo, ahí donde está abajo primero, donde dice superposición de series, dice el 0%. Hay que ponerle el 100%, ¿no? 100%. Para que se empaten. Miren, ya se empataron. Para que estén así los hombres hacia un lado, las mujeres hacia otro lado. Ahora el ancho del rango, pues para que está muy amplio, vamos a dejarlo como de un 20% para que sí tenga una pequeña separación, pero no tanto, ¿no? O podemos dejarlo, ya cada quien a su gusto lo va a ir acomodando, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya se va apareciendo, ¿verdad? Un poquito a lo que es la pirámide de población. Acuérdense que esa es la delegación o la alcaldía Benito Juárez, ¿verdad? Sí. Entonces, que vean que las barras de abajo están ya cada vez se parece a un pino de Navidad, ¿no? O sea, como que la base ya muy delgadita. ¿Por qué está tan pequeña, tan reducida la base? Pues porque ha venido reduciéndose de manera importante la fecundidad. O sea, también nos habla de que la población ahí de niños, pues está escasa, ¿no? O sea, casi no hay niños, Alejandro, ¿no? ¿O sí? ¿Tú vives ahí, Alejandro, en la delegación Benito Juárez? No, yo vivo en Iztacaleco, pero está al ladito. Está al lado, ¿verdad? Pero... Ajá, pero mira cómo está muy interesante. Ya bien reducida, ¿no? O sea, quiere decir que ya se está envejeciendo rápidamente la población de la delegación o la alcaldía de Benito Juárez.
Bueno, ya luego lo comentamos. Ahorita vamos a seguirle para perfeccionar esto. Ahora, las rayas verticales, pues las quitamos, ¿no? Dale clic en una raya vertical, alguna de las rayas. Ya, ponle suprimir, así de sencillo. Eliminar. Y a ver qué más ahora hacemos. Yo creo que sería bueno que las edades, hay que definir las edades, ¿verdad? Porque dicen ahí, a ver, vamos a darle primero el botón secundario encima de la gráfica, donde dice, pero es que no, ahí no dice más que los números, ¿verdad? Creo. Dale doble clic al eje, dale doble clic. Ya está, ¿verdad? Ahora donde dice opciones del eje, dale allá del otro lado. Donde está el número, donde está la grafiquita, como grafiquita de 3, ahí. Donde dice etiquetas. A ver, y dice posición de la etiqueta, dice junto al eje. Vamos a ponerlo abajo, ¿no? Ponle abajo. Entonces que se vaya para allá. Fíjate que no dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo quisiera más bien que dijera las edades, pero está bien, hasta ahorita está bien. Entonces vamos a darle botón secundario encima del gráfico. Y vamos a seleccionar ahora donde dice seleccionar datos. Seleccionar datos. Y ahora en las etiquetas del eje horizontal que dice 1, 2, 3, hay un botoncito arriba que dice editar. Vamos a ponerle editar. Vámonos a la gráfica, vámonos a los datos de 2020, a la hoja de los datos de 2020. Y seleccionamos los grupos de edad, donde dice 0 a 4, 5 a 9. O sea, no los datos, sino las etiquetas esas. Las etiquetas, eso. Hasta ahí, hasta 85 y más. Ya le ponemos a aceptar y ya automáticamente me cambia a las edades que tenemos, ¿no? Entonces ya se va apareciendo a lo que se va acercando a la pirámide, ya tenemos la edad. Tenemos ahí un pequeño detalle abajo, que los datos de los hombres aparecen con negativo, ¿no? Entonces si quieres darle doble clic para cambiarlo a que todo sea positivo. Y vamos a ponerle, a ver ahí donde está esa parte de opciones del eje, en donde dice número, dice que los números negativos que aparecen con negativo, que podemos ponerlos con rojo. A ver, ponle ahí en rojo. Si lo cambias ahí, pues van a aparecer con rojo. Ya no son negativos, pero pues tampoco nos gusta, ¿verdad? A ver, pues mejor vamos a ver en la categoría, donde dice categoría, ahí hay varias opciones. Donde dice número, ahí dice categoría abajo. Y donde dice número, ahí vamos a personalizarlo, ¿no? Vamos a personalizarlo. Entonces, ¿le podemos quitar el negativo ahí o no? A ver si lo personalizamos. Ahí donde dice código de formato, abajo, quítale el negativo manualmente. ¿Se puede? Eso. Y ponle agregar. Ya. ¿No? Ya quedó positivo todo, ¿no? Ahora, lo que yo veo es que hay un problema en la escala. Si se dan cuenta, de un lado llega hasta el 30,000 y del otro lado llega hasta el 25,000. Sería bueno que comenzaran en ambas escalas iguales, ¿no? ¿Por qué llegará hasta 30,000? ¿Cuál es el valor máximo que está teniendo? Parece ser que es en el grupo de 20 a 34, que son 23,281. Entonces lo podemos reducir a 25,000, ¿no? Para verlo más compacta, porque si no se ve como desbalanceada en un espacio muy grande del eje, en el lado de las mujeres, ¿no? Entonces, para darle ahí donde estamos ahorita, vamos a ir a donde dice opciones del eje. Ahí, o dale clic ahí en abajo donde dice opciones del eje, abajo, más abajo. Ahí la palabra dice opciones. Ahí está. Ahí dice límites mínimo y máximo. Entonces el máximo cámbialo a 25,000. Y ya, ¿no? Eso. Entonces ahí sí ya está más. Le podemos ya darle clic adentro de la gráfica. Vamos a ponerle título al gráfico, ¿no? Esa sería como la gráfica 1. Gráfica 1. Que sería la... ¿Cómo le podríamos decir? ¿Qué es esto? ¿Cómo le pondríamos como título?
pues ya pirámide ya no, pues si alguien quiere leerlo, que no sea demógrafo, que no conozca ese término oficial de pirámide, pues es como la distribución por edad y sexo, ¿no? Distribución por edad y sexo. Distribución por edad y sexo de la población de la alcaldía de Benito Juárez. Benito Juárez, CDMX, ¿no? Ahí luego le corriges el acento al Juárez. Benito Juárez, CDMX. ¿De qué año es esto? Entonces, 2020, ¿no? 2020. Y pues ya, a ver, lo podemos hacer más grande el título, con letras más grandes. Y si vas a inicio, y pues ahí le das clic a la gráfica, a donde está el título, lo puedes cambiar de tamaño, ¿no? Ya. Nomás que no estaba seleccionado. Ok. Pues ya quedó muy grande, ahora ya va a tapar ahí pues no podemos hacerlo muy grande. Bueno, ya déjalo así. Los numeritos quizás, o los códigos de mujeres y hombres, sí sería bueno hacerlo más grande. Abajo donde dice mujeres y hombres, dale clic y hazlo grande, ¿no? Más grande. Está muy pequeñito, casi no se ve más veces sí. Que quede claro que esos son los hombres y esas son mujeres. Claro, después se pueden cambiar los colores, etcétera. Fíjense, que pueden observar incluso nada más así a ojo. Vean las personas de edad más avanzadas, cómo está la composición entre hombres y mujeres en los grupos de edad más grandes. Si quieres, haz más grande las edades también de tamaño la letra. La pura letra de las edades. ¿Se puede seleccionar? No me deja seleccionarlo. A ver, vete a inicio y ver si la letra se cambia automáticamente. Sí, ¿verdad? Se cambia. Sí. Ya, ahí está, ahí, por ahí. No, si quieres un poquito menos. Ahí está, ¿no? Luego ya quedó muy chico el título. A ver cómo lo hacemos después, ¿no? O ponlo con negritas por lo menos ya para resaltarlos. Ya con eso. Ya que quede así, ¿no? Creo que ya se puede cambiar porque ya se va bajando, ¿no? Se va acomodando. Está bien, así yo creo que ya está bien así. No tanto. Está bien. Entonces, ¿qué me puedes decir de los grupos de edad más avanzados con respecto a la composición por sexo de las personas? A simple vista se ve que hay más mujeres que hombres en las edades más avanzadas. En las edades más avanzadas hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Más mujeres que hombres. ¿Alguien tiene ya una pirámide diferente en alguna población que esté trabajando de su lugar? Que en lo que se comporte diferente, me refiero a no esta estructura que tiene muy poquitos hijos. La mayoría de la población de la alcaldía de Benito Juárez está rondando los 30 años, miren, entre 30 a 40, ¿no? Más o menos. 30 a 40, son jovenazos. Hay que hablar de la reciente urbanización, ¿cómo dicen? Gentrificación de la alcaldía, ¿no? Con esa construcción de los edificios altísimos que sustituyeron las casas, ¿no? El bono inmobiliario y toda esta parte, que se ha reflejado mucho ahí en esa parte, ¿no? De la delegación Benito Juárez. Es una de las delegaciones, sí, me quedo yo siempre con la idea de delegación porque pues, somos de la época antigua, ¿no? Que eran delegaciones todo el tiempo y ahora últimamente son alcaldías, me cuesta trabajo de pronto. Pero si hablamos de delegaciones, alcaldías o municipios, es una de las alcaldías, primero en estructura de población con más envejecimiento de todo el país. Segundo, en términos económicos, es una de las alcaldías con un mayor, ¿cómo le llaman? Con menor rezago social, ¿no? Entonces también ese también tiene característica la delegación o la alcaldía de Benito Juárez, ¿no? Y bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que está haciendo?
Pues dice Miguel que es el mejor lugar para vivir del país. Bueno. ¿En qué parte de Iztacalco vives? Te preguntamos. Miguel. En lo que se conoce como el pueblo de Iztacalco, pero el antiguo pueblo de Iztacalco. El casco viejo. Sí, Híjole, es no sé. como en Iztapalapa, que es una delegación súper grande, pero el centro todavía conserva rasgos como del pueblo antiguo de Iztapalapa también, ¿no? Ah, mira, ahí está Justo. el Bobby inmobiliario de la... Bueno, pues ya tiene mucho cómo explicar, ¿no? Esa pirámide. Pero ¿alguien tiene dudas sobre la construcción de la pirámide, de sus datos? Pues si no, vamos a continuar, si no hay dudas. Lo mismo vamos a hacer para el 2010, Alejandro. Entonces, yo te recomendaría nada más copiar, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. O sea, con los datos del 2020, copiar el J y K, el renglón J y K, bueno, la columna, como quieras, J y K, copiarla y ya nos vamos al censo 2010 quinquenales y copiamos arriba, ¿no? Ahí ya le puedes copiar. Ah, creo que tienes que seleccionar las dos, ¿no? J y K también. Y ya le pones pegar. Yo creo que ya se desactivó otra vez la copiada. Entonces vuelve a copiarla. Y tráetela otra vez para acá. Ahí está. Y entonces, si hacemos la pirámide así de nuevo, podemos hacerla de esa manera nuevamente. O, bueno, ya sabemos cómo hacerla. A ver, regrésala. O les voy a decir cómo lo hago yo para evitar tanto trabajo. Lo que hago yo es lo siguiente. Bueno, ni modo, voy a hacer trampa. Pásate a donde dice pirámide 2020. Hago una copia de esta. Entonces le pongo, no, pero así, mira. Dale clic abajo donde dice pirámide 2020. Le pongo mover o copiar. Y ya le pongo crear una copia. Y ya le pongo aceptar. Entonces ya tengo la pirámide 2020 y tengo la pirámide 2022. Entonces le voy a poner pirámide 2010. Cámbiale el nombre a esa. No, abajo. Abajo ahorita. Lo que me interesa más es la hoja. Cambiar el nombre, pirámide 2010 y ya quítale lo del 2. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar los datos. Bueno, cámbiale lo del 2020 si quieres, pero y cámbiale que ya es una gráfica 2, ¿no? 2010 y ponle gráfica 2. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con el botón secundario, encima de la gráfica, le pones seleccionar datos. Y donde está, arriba, donde dice censo 2020, ahí en la flechita que está hacia arriba, allá arriba, dice a un lado está una flechita que va hacia arriba. Dale clic ahí. Y vamos a ir a donde están los datos del censo 2010. Quinquenales y vas a seleccionar esos datos. Pero, o sea, ahorita seleccionate esos. Y, a ver, dale a aceptar. Y pone etiquetas también, editar. Si quieres, agarra los mismos del 2020, para no tenerlos, porque ahorita vi que los tenías todavía con la palabra años. Mejor agárratelos de ahí. Y ya, ponle aceptar. Y en la serie, donde dice serie 1 y serie 2, pues ya sabemos que la serie 1 son las mujeres, entonces ponle modificar, ahí donde dice modificar. Y ponle que son mujeres. Ahí le podemos poner manualmente o buscar una celda, pero es más fácil escribirle ahí, aceptar. Y en la serie 2, pues son los hombres. Aceptar. Y pues yo creo que ya está, a ver. Ajá, ya está, ¿no? Hubo un cambio importante en esta década, ¿no? Entre 2010 y 2020, ¿verdad? En el comportamiento de los datos, ¿o no?
Como que sí se envejeció más, de manera más importante, ¿verdad? ¿O cómo la ves, Alejandro? A ver, pásanos la pirámide del 2020. Mira. Está bien. Entonces ya tenemos dos pirámides. ¿Alguien vio? ¿Alguien necesita repetir esto? ¿O lo van a ver en el video? ¿Cómo ven? ¿Cómo van? Los que están haciéndolo ahorita. Yo creo que voy a ver el video para que me quede la pirámide así bien bonita con los otros datos, pero estoy haciendo ya lo negativo y lo positivo. Ya nada más es para hacer la tabla. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a aprovechar entonces de una vez para que avancemos en el video, podamos avanzar lo más posible y ya se queden ustedes, bueno, ya en la tarde o con calmita después lo hacen ustedes si quieren seguir observando. La idea es comparar, ¿verdad? Las dos gráficas. Yo puedo tener la gráfica 1, la gráfica 2, pero también podría poner las 4 barritas empalmadas, ¿no? En una sola gráfica poner todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿te parece si hacemos otra copia de la pirámide del 2020? Por favor. Vamos a hacer otra copia. Eso se llama una pirámide compuesta, lo que vamos a hacer ahorita. Crear una copia. Yo voy a ponerle ahí pirámide compuesta. Pirámide compuesta 2010-2020. A ver si cabe el título. El Excel reduce. Ah, no, sí dejó. Sale pues. Entonces, ya si quieres, cámbiale ahí el título para que vayamos poco a poco. Es gratis, déjalo así, tenemos ponle gráfica 3. Y ahora sí sería ¿cómo le podríamos componer? Sí, pues si quieres ponerle pirámide compuesta. Pirámide compuesta de Alcaldía Benito Juárez, 2010-2020, ¿no? (2010-2020). Entonces, nosotros los que tenemos ahí son los datos del 2010. Ahora vamos a donde están los datos del 2000. Esos son los datos del 2020. Son los del 2020. Ajá, vamos a donde están los datos donde están los datos, no la pirámide, sino los datos. ¿Del 2010? Del 2010. Del 2010. ¿Dónde están los datos del 2010? Ya vamos generando muchos, miren. Ahí están. Esos son los datos del 2010, ¿no? Vamos a copiarlos. Yo creo que le vamos a cambiar. No, está bien así. Así debemos dejarlo. Ahorita luego los modificamos. Los copiamos. Te vas a la gráfica. Ahí. Y pues ya pegarlos ahí. Ponle pegar. Arriba. No, allá arriba donde dice pegar o con control V, como quieras. Ahí está, ya se pegaron. Es interesante porque el Excel entiende que si yo copio unos datos en una gráfica, lo que quiero es encimar los datos encima de la gráfica. Sí, entonces ahora ya tengo, originalmente tenía mujeres que eran con los anaranjados, que eran mujeres del año 2020, ¿no? ¿Verdad? O sea, la serie hay que cambiar los nombres, ¿no? A las series. Entonces ponle modificar, ponle como botón secundario, ponle seleccionar datos y vamos a cambiarle. La primera serie, porque estaba en orden, esos son los hombres del 2020, ¿no? Si te das cuenta, hasta nos llega hasta ese. Entonces ponle modificar. Y no sé si le puedas componer directamente. A ver, quítale esa serie, quítale esos datos, eso que tiene como gris. Quítale eso gris y ponle directamente hombres 2020. A ver si me deja aceptar eso. Sí. Y luego ya ponle mujeres del 2020. Y ya ponle hombres del 2010. Y luego ya le pones mujeres del 2010. Ya, aceptar. Ahí está. Ahora tenemos el problema de que no puedo comparar algunos grupos porque están tapados.
O sea, sí podría comparar, por ejemplo, en el grupo de 35 a 39, porque se ven los dos colores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahí que observamos en el grupo de 35 a 39. Vamos a fijarnos primero del lado izquierdo. En la edad de 35 a 39. Del lado izquierdo vemos o el de 30 a 34, está bien ahí. Pues que había en el año 2020, ya hubo un crecimiento en ese grupo, ¿no? Respecto al año 2010. Creció esas edades. Entonces, donde sobresale lo azul, quiere decir que son grupos que crecieron, ¿no? Hay más población que las que había hace 10 años, o sea, lo cual puede estar hablando de un proceso de inmigración hacia la alcaldía Benito Juárez en esas edades también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, como que ahí está el proceso, ahí está donde están llegando las personas. Y bueno, también, y aparte, y entonces, ¿por qué están tapados los otros, los de abajo, a partir de los de 20 a 24? Porque quiere decir que hay más personas en el año 2010 que en el año 2020, ¿no? O sea, quiere decir que ahí va disminuyendo en esos grupos jóvenes, ¿no? ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo le haríamos para ver todas las 4 series al mismo tiempo para poder visualizar las 4 independientemente de que se tapen o no? Yo lo que digo es que hay que quitar los colores y quitemos y cambiemos los bordes, ¿no? Vamos a agarrar, por ejemplo, la serie de los hombres del 2020. Si quieres, dale clic donde está Hombres 2020 en azulito abajo. Nada más dale doble clic ahí en hombres, ahí está. Entonces, ahí donde dice bordes y colores, a un lado dice relleno y todo eso. Yo creo que sería bueno que quitarles el relleno, sin relleno, y el borde, ahora ponle el borde. Vamos a ponerlo línea sólida. Línea sólida. Así, si quieres, incluso lo podemos hacer. A ver, bájale un poquito más. La podemos poner más grande, incluso de ancho, o podemos seleccionar alguna línea diferente, abajo está, ¿no? Tipo de guión, etcétera. Ahí le podemos cambiar tipo compuesto o como sea, o le podemos copiar tipo, donde dice tipo de guión, a ver si dale clic. Pues está en la línea sólida, esa lo dejamos si quieres en línea sólida, ¿no? Línea sólida. Y aumentale el ancho de la línea, que sea de 0.75, súbele a 1. A ver si así lo acepta. Y a ver, dale clic en otro lado para ver si cambia. Creo que sí ya cambió, se ve más grueso. Se puede poner más, ¿eh? O sea, te puedes subir ahí directamente o con un lado, ¿no? Muy bien. Esos son los hombres, ¿no? Del 2020. Yo creo que hay que seleccionar ahora los hombres del 2010. Esos. Y vamos a ponerles otra vez sin relleno. Y línea sólida, pero ahora vamos a ponerlo como punteadita, ¿no? También si quieres ponlo de 1 o de 1. ¿Cuánto le dejas al otro? Para que quede un poquito gruesa, donde dice ancho. 1, y donde está el tipo de guión, pues ponle la otra, la de abajo, la punteada, esa me parece, esa. Ya, ahí se alcanza a apreciar ya la diferencia, ¿no? Y vemos las 4 rayas, o sea, la punteadita indica que son del 2010, o sea, quiere decir que en la parte de las edades de 0 a 4 había más población de 2010 que la que hay en el 2020, lo cual nos habla de una reducción. O sea, la población en la alcaldía de Benito Juárez está decreciendo en las edades jóvenes, en el caso de hombres, ¿no? En el caso de hombres. Pero está aumentando en los grupos a partir de las edades de 25 a 29. Prácticamente todos los grupos ahí están creciendo, o sea, hay un proceso de envejecimiento. Donde no hubo muchos cambios fue en los grupos de mayor edad. Sí, ahí se refleja tantitito los cambios, pero van disminuyendo de 80 a 84, ¿no? Entonces, a ver, o hazlo con las mujeres, haz lo mismo, pero acuérdate, lo punteadito es del 2010 y la sólida es del 2010, ¿no?
Esa. Y pues ya. Y también haz lo mismo para el de 2010, pero ahora van a ser punteaditos también, ¿no? Esa. El caso de las mujeres también casi se observa un patrón muy similar, ¿verdad? Al de los hombres. Y vea cómo en el caso de las mujeres en el año 2020 creció a las edades más avanzadas, ¿no? En el de los 85 y más, mucho más que los hombres, ¿no? Los hombres se mantuvo casi igual, pero aquí sí ya hubo un crecimiento más. Pues eso nos habla de que también las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, ¿no? Obviamente aquí todavía no está no podemos observar el impacto de la pandemia, ¿no? Porque pues fue levantado en marzo del 2020, cuando empezó realmente la pandemia, ¿no? Ya en ese mes ya empezó a haber fallecimientos, pero no eran en la cantidad como se registraron después, ¿no? Sobre todo en las horas de febrero, de enero, febrero del año 2021, ¿no? Pero seguramente se va a ver impactada esta situación del año. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esa pirámide compuesta? ¿No? No, profe. ¿Todo bien? Está fácil, ¿no? ¿Hacer pirámides o no? Bueno, ahora otra cuestión que suele hacerse, si yo quisiera comparar, si yo comparo una población consigo mismo, como es el caso de lo que estamos haciendo en la alcaldía Benito Juárez, de esta manera, en dos momentos diferentes, ¿no? Dos cortes diferentes, 2010, 2020, pues esa es la forma como hacemos, ¿no? No necesitamos más. Pero, por ejemplo, si yo quiero comparar la población de la delegación Benito Juárez, pensemos en una pirámide compuesta, la población de la delegación de la alcaldía Benito Juárez con la población de otro municipio o de otra alcaldía, por ejemplo, Iztapalapa, ¿no? Que es también vecina de Benito Juárez, también hay una colindancia, me parece. No podría ser una pirámide compuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo hago una pirámide compuesta entre Iztapalapa y Benito Juárez? ¿Qué efecto gráfico tendría? ¿Quién piensa? ¿Quién está haciendo la delegación o la alcaldía de Iztapalapa? Primera cuestión que está aquí. Yo. ¿Cuánta población tiene la población de Iztapalapa en el 2020? A ver, ahorita se la digo. 1.835.486 habitantes. 1.835.000. Acuérdense que había entidades del país que tenían menos de 1 millón, ¿no? O sea que la delegación de Iztapalapa es más grande que Colima, que Baja California Sur, es más grande que Tlaxcala, me parece, ¿no? Campeche me parece que también es más pequeña la población que hay en Campeche, en todo el estado, no en la capital, que nada más la población que hay en la delegación, en la alcaldía de Iztapalapa. 1.800.000. ¿Y cuántos hay aquí, Alejandro? ¿Cuánta es la población total? En el año 2020, 434.153. O sea que prácticamente es 5 veces la población de Iztapalapa a la población de la delegación Benito Juárez, ¿no? O sea, bueno, un poquito menos de 5 veces, 4 puntos y algo. Entonces, si yo hiciera una gráfica compuesta, pues no se vería. La alcaldía Benito Juárez quedaría así muy, muy delgada, ¿no? Comparada con la delegación Iztapalapa. Peor asunto, si yo quiero comparar el comportamiento de la pirámide nacional de todo el país con respecto de la población que hay en Benito Juárez, pues tampoco, porque quedaría como insignificante la población que hay en la delegación, en la alcaldía de Benito Juárez. Entonces, muchas veces, para poder comparar a nivel de diferentes poblaciones, de países, etcétera, el comportamiento poblacional, lo que se hace es representar la población en términos de porcentajes, ¿no?
en términos porcentuales. Entonces, si quieren, vamos a hacer una pirámide poblacional, pero compuesta en términos porcentuales, ¿no? Entonces, a ver, mover o copiar. No, vamos primero a los datos del 2020, a los del censo quincenal 2020. Y vamos a agregar, vamos a quitarle eso del formato para que no nos estorbe. Dale, ciérralo. Y vamos a ponerle otra vez datos pirámide. Si quieres, ponle ahí donde dice datos pirámide. Ahí en la anterior, ponle datos pirámide absolutos. Son los números absolutos, digamos. Y el otro, cópiate eso, y ponle datos pirámide relativos. Entonces, hombres, mujeres, eso sí, lo sigue igual. Hombres, mujeres. Y lo que vamos a hacer es poner los porcentajes. Como, o sea, quiero ver ese 8,452, ¿cuánto representa del total de mi población? ¿Cómo le haríamos? O sea, el total de mi población son 434,153. Y quiero representarlo, ¿qué porcentaje es el 8,452 de ese 100%? O sea, una vulgar regla de 3, ¿no? Digo vulgar porque es muy conocida, no en términos de despreciativos. Entonces, la fórmula sería ¿quién? F3 entre G4. No, pero además lo quiero con negativo como estaba en los negativos, por eso me gustaría que en lugar de tomarte como base el F, coloques como base el J4, ¿no? Es el J4, ¿verdad? Ajá. ¿Sería J4? No, yo digo al revés, es J. Es lo que pesa el J, lo que pesan los hombres, entre el total, multiplicado por 100. Ese sería el porcentaje. ¿Y qué vamos a dejar fijo ahí? Para que no se mueva. No queremos que se mueva ni el F ni el 3, ¿no? Entonces le ponemos el símbolo de pesos al F y también le ponemos el símbolo al 3, a los dos ahora. Tanto al F, no, pero es al revés. Primero el símbolo pesos F y luego el símbolo de pesos 3. Eso tiene como efecto que no se mueva la celda F3, o sea, en todas las fórmulas que yo meta, porque todo es en referencia a ese total. Entonces ya dale Enter. Ponle nada más un decimal para que no tener tantos decimales. A ver si con un decimal está bien. 1 o 2 decimales, ¿qué será conveniente? A ver, déjalo con 2. 1.95% es lo que representa el grupo de hombres de 0 a 4 años. Eso es lo que está diciendo. No miremos el signo. El signo simplemente es una cuestión artificial para construir nuestra pirámide. Entonces, pasémoslo ahora a las mujeres. 1.89, o sea que hay un porcentaje más de hombres que de mujeres a esas edades. Y bajémoslo. Y ahí está, ¿no? O sea, ¿dónde es el porcentaje mayor? El del 5.05 o el del 5.36, que es en el grupo de 30 a 34, ya lo que habíamos observado, ¿no? O sea, que ahí está entonces ya la distribución relativa de los datos por edad de la población de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, quiero hacer una comparación con el dato nacional. ¿Puedes entrar al Classroom, por favor, Alejandro? Ese no, género y masculinidades no. Está interesante, ¿eh? ¿Quién la da? ¿Quién da esa materia de género y masculinidades? Yo le estoy tomando con Aldo Bravo. Suena bien la materia, ¿no? Ahorita estamos viendo, estoy dirigiendo una tesis que habla sobre los hombres, la fertilidad en los hombres y todo el impacto social que tiene, entonces tiene que ver con todo el rol de la masculinidad y toda esta parte. Está muy interesante. Me imagino que mucha bibliografía es lo que ha escrito también el profesor Juan Guillermo Figueroa del Colmex, ¿no? O no sé. Todavía estamos empezando, así que no se viene. Bueno, está muy interesante eso. En términos de explicaciones de los fenómenos demográficos,
También lo de las masculinidades es importante. Bueno, pero ya no me voy a desviar. A ver, ese es nuestro, a ver, va el trabajo en clase, ahí trabajo en clase. Ahí en material de apoyo. A ver, más abajo, más abajo. Esos. Quiero compararlo. Ahí tenemos una población que es el censo del año 2020 en términos de la población. Creo que hasta tengo un error ahí, por ahí me parece. Ahorita le tomamos, bájate esa información, bájate esa hoja de Excel. Hay que abrirle una ventana nueva y bájala ahí a un lado de tu Excel. Si quieres, ábrela. Y para que no, pues no, ahí se ven bien, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Es que la hoja que estábamos viendo era la pirámide, eran los datos de la hoja 1, ¿no? Que dice pirámide. ¿Ya viste? Ajá, pero ve el mismo Excel, el Excel que estabas viendo, o sea, ahorita que estabas viendo. Ahí estaba. Esos datos yo ya también los construí por medio de esa expresión, ¿no? Creo que ya no tienen fórmula, ¿verdad? Esos datos. A ver, pásale encima de un dato, no. Entonces, ¿por qué no copias esta hoja? O, no, pues más que copiarlo, mejor cópiate esos datos a un lado de donde los tienes, de donde tienes sus otros datos que acabas de construir. Si las edades, pues no tiene sentido las edades. Nada más con los puros datos, los datos así. Entonces, pásate y pégalo ahí y ponlo ahí a un lado. Y ponle ahí en lugar que diga datos pirámide, datos nacionales, ponle. Datos nacionales. Si quieres, incluso aquí ponle hombres nacionales. Hombres nacionales. Pero no más ponle NAC, porque si no va a quedar muy grande la etiqueta. Nacional, ajá, y mujeres nacional, ¿no? Y si quieres al otro, que está allá de los tuyos, pues ponles hombres, Benito Juárez, BJ a lo mejor, ajá, y mujeres BJ. Si quieres, omite el renglón, la columna O, no le hace que se peguen. Omítela. Y vamos a hacer la pirámide compuesta, pero desde 0 ahora. Vamos a seleccionar las 4 series. Esas 4. Y vamos a ponerle, insertar una gráfica. Ahora sí vamos a hacerla desde 0. La barra en 2 dimensiones. ¿Ok? Ubícala otra vez con mover gráfico. Ajá, botón secundario, mover gráfico. Entonces, otra vez es compuesta. Pirámide compuesta. No, se pone pirámide compuesta. Es nacional versus Benito Juárez. Nacional versus Benito Juárez, ¿no? ¿Ya No no me cabe? deja seguir. Ya, quítale quítale lo de pirámide. Nada más déjale compuesta, ya sabes qué es. Nacional. Y en lugar de versus ponle I, ¿no? Si quieres. Y Benito Juárez. Ok. A ver si te acuerdas cuál fue el paso que hicimos. A ver, Alejandro. Velo explicando como si fueras el profesor. Oh, primero me acuerdo que ensanchamos las gráficas, lo hicimos más bonito. Ajá. En dar formato a series. Y aquí le pusimos 20%. No, era 100%. Ajá. Y acá abajo 20%, que es la división entre Los espacios. Lo puedes hacer más si quieres, ponlo ahora de 30 para que lo hagas diferente si gustas. No sean tan estándares con lo que uno les dice, ¿no? Ajá. Después, no me acuerdo, profe. Las edades, el eje de las X. En el eje González, los numeritos 1, 2, 3, 4, lo ubicábamos en opciones del eje. No, pero abajo creo. No, a ver, ahí no, en la otra. Ahí. Entonces ahí abajo dice posición, etiquetas. Era
junto al eje alto. No, bajo, ¿verdad? Bajo. Y luego para poner las edades era con el botón secundario y seleccionar datos y las etiquetas editar y nos íbamos a avanzar los datos de la pirámide de 2020. Ya seleccionaba las etiquetas, aceptar. Y pues ya, eso queda bien, las etiquetas están bien. Cámbiale los negativos a positivos. ¿Te acuerdas cómo era? Ahí no era en opciones del texto. Abajo, 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 abajo. Ah, Ya, no, listo. no había número, no, era número, ¿verdad? Más bien, entonces sí, pásate a opciones del eje. Entonces, el número, y ahí seleccionabas. ¿Cuál era el personalizado? Personalizar. Eh, pero abajo donde dice código. Eso. Ya, ¿verdad? Se cambió. Y si quieres ponle con un decimal, porque no aparecen decimales, mira. Dale otra vez personalizado. Abajo, donde está código, ponle ahí después del 0, ponle .0. Y al del otro también. Y agregar. Así, para que se vea que es porcentaje, ¿no? Ajá, y puedes en lugar de ir de 2 en 2, puedes ir de 1 en 1, para que sea más efectivo en donde dice la escala, ¿no? ¿Te acuerdas que había una escala? ¿Dónde estaba la escala del eje? No sé de qué dice de escala. Ajá. Bueno, ya déjalo así, ya va de 2 en 2, 2, 4, 6%, ¿no? Yo diría que Oh. para que fuera el 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4. No, ahí no va a ser más en donde están las barras. Ahí donde dice mínimo 0, máximo 0, va de 2 en 2, ponle de 1 en 1. Ya ya está, ¿no? Parece ser que, no, iba a decir que quitáramos hasta el 6, pero no, porque del lado derecho, en los casos de las mujeres, sí sobrepasa el 6%, ¿no? O sobrepasa el 5%, 5.46, ¿no? Ajá, entonces pues ya, si quieres, haz lo de los colores para que quede, quita las barras verticales, marca las barras verticales, ponle los tamaños de letra o los colores más diferentes. Ajá, sin relleno. Ahora, tú define los nacionales con un tipo de, si quieres ponlo de 2, está mejor, ancho 2, y la barra sólida, y esa. ¿Esos son los nacionales? Sí, hombres nacionales. Entonces, mujeres nacionales, lo mismo, de una vez. Para que vayamos viendo del otro lado. Y la misma barra, ¿no? Ancho. Ya está, ¿no? Sí. Ahora los hombres de Benito Juárez, esos van a ser punteados, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Ya está. Bien, entonces, haz más grande lo de los son mujeres nacionales y todos esos títulos que se ven muy pequeños. Eso. Las edades también más grandes. Y pues ahora pongo un título. Ahora, ¿cuál gráfica es? Gráfica 4, compuesta nacional y Benito Juárez. Bueno, gráfica 4. Gráfica 4. Pirámide compuesta. Nacional. O sea, o más bien, vamos a ponerle de otra manera el título, ¿no? O sea, eso para nosotros está bien, pero si para que la gente que no sepa qué es esto,
vamos a decirles comparación de la distribución, o es como distribución por edad y sexo, o como es comparación de la distribución por edad y sexo de la población nacional y la alcaldía Benito Juárez 2020, ¿no? Todo eso que puse, que dije, ya se me olvidó. Espero que lo hayas captado. Comparación de distribución por edad y sexo de la De población. la población nacional y la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, Ciudad de México, porque hay otros Benito Juárez, ¿eh? Que en Cancún, el Lonza Benito Juárez en Cancún también es, Cancún es Benito Juárez, se llama realmente. Y bueno, entonces ya acabamos los números. Ahora la interpretación, Alejandro, ¿qué es lo que vas a darle mayor énfasis? ¿Qué puedes decir de la comparación entre Benito Juárez y el Nacional? A ver rápidamente algunas ideas. Pues la más obvia, la del envejecimiento de la población de Benito Juárez a comparación con la de la nacional. En las edades primarias la parte de abajo nos habla más bien de la fecundidad diferencial, ¿no? O sea, se ve que hay una diferencia muy fuerte entre Benito Juárez y la nacional, donde la delegación Benito Juárez ya se ve que está pasando por una etapa de reducción de la fecundidad muy importante, ¿no? Mucho, muy fuerte comparado con la población nacional, ¿no? Muy acelerada, digamos. Nos indica que ya se están teniendo pocos hijos, ¿no? Comparado con el nivel nacional, porque ya los grupos de la base de la pirámide están muy reducidos, ¿no? Y ¿qué más se ve? De todos modos se está grabando el video, no te preocupes, ¿no? Lo que estamos diciendo, luego si quieres lo ves y lo escuchas con calma, ¿no? ok. Sí, se está grabando. ¿Y qué más se ve? A nivel de los grupos centrales, fíjate cómo sobresale, es mayor la proporción, ¿no? De población que hay en los grupos, digamos, de 30, ¿no? Digamos, en las que son económicamente más fuertes, está mucho más grande la delegación Benito Juárez, lo cual también nos habla de que en esos grupos, como se empieza a ensanchar, ahí sí puedes decir lo que decías hace un rato, incluso envejecimiento más acelerado, ¿no? Ve como la barra casi de 80, en el caso más de las mujeres, ¿no? Sobresalen casi al doble, ¿no? Casi se duplica, ¿no? Proporcionalmente la población. Y lo puedes ver con los números también. A ver, vamos a ver los números. ¿Dónde están los censos 2020 quinquenales? O sea, obviamente no comparo los absolutos, sino los desagregados, ¿no? Esos los que están porcentualmente. Ve los grupos de abajo. O sea, en el caso de los relativos en Benito Juárez, 60%, por ejemplo, de hombres, 1.10 de mujeres, ¿no? Representan. Pero en Benito Juárez y en hombres, acá en el nacional, 0.52 en las mujeres, perdón. O sea, es más del doble, ¿no? 0.52 a 1.10, de 80 a 84. Entonces quiere decir que hay personas muy envejecidas, ¿no? En la delegación Benito Juárez, comparado con el resto del país, ¿no? 2.22 ahí en el grupo de 70 a 74 contra 1.12. Entonces, en términos de políticas de población, ¿qué se antojaría? ¿A qué grupos enfocas tú? Si estás en la delegación Benito Juárez. A la población con mayor edad. ¿Y como qué políticas propondrías? A ver, ¿qué necesita la población de mayor edad? En términos, por ejemplo, en la calle, en el contorno urbano, ¿qué necesitaría la población de mayor edad? Espacios adecuados, que, por ejemplo, banquetas, bueno, no sé, pero sí, o sea, me estoy refiriendo como que a espacios que tengan mayor accesibilidad. Banquetas más amplias para que muchas de estas personas pues tienen por dificultades de edad para caminar, muchos andan ya con sus sillas de ruedas o con sus, ¿cómo se llaman? Con unas andaderas, ¿no? Andaderas, con bastones, ¿no? Entonces el entorno urbano tiene que adecuarse también, ¿no? Entre otras cuestiones. Obviamente necesitarías también servicios médicos accesibles, ¿no? Para las personas de mayor edad en el sector salud.
¿Construirías escuelas primarias, kinderes? No. ¿Qué construirías? A ver, ¿qué recomendarías si fueras tú en una cuestión de política social? No sé. O sea, Asilos o casas, más que asilos, porque la gente le tiene mucha repulsión a los asilos, a lo mejor casas de actividades para personas mayores, ¿no? Que vayan y puedan, hay un enfoque del envejecimiento saludable que tiene que ver con el rol de la teoría de la actividad, que las personas tienen que mantenerse activos para poder llegar a un envejecimiento, porque ya todos lo sabemos que lo que no se usa se atrofia, el cuerpo, los músculos y todo se va atrofiando, e incluso la cabeza, ¿no? Entonces, un lugar de esparcimiento donde puedan reunirse socialmente. Bueno, yo estoy pensando en términos de lo que yo desearía, ¿no? Políticamente, y que se vea de hacer lugares así para que la gente pueda acudir, que ya hay algunos, ¿eh? Hay algunos, ¿no? No estoy partiendo de la nada. Para que la gente pueda reunirse, jugar dominós o jugar ajedrez o hacer alguna otra actividad de tipo manual, ¿no? O mujeres, obviamente considerando también que son muchas mujeres, a lo mejor mujeres, actividades apropiadas a las mujeres de edad mayor. ¿Qué otra cosa? Pues, o sea, ese es lo que, para lo que sirve la demografía, pues, ¿no? Tratar de identificar cómo es la población, aunque aquí dice el compañero Miguel dice, la Benito Juárez no les falta nada. ¿Será que no les falta nada? Es el mejor lugar para vivir, ¿no? Ah, bueno, él hablaba de Iztacalco. No les falta nada. Pues quién sabe, habrá que ver. Pero bueno, si no le falta nada a la Benito Juárez, pues habrá que ver qué tienen, si lo están haciendo, si están cumpliendo y qué se podría implementar en otras alcaldías, ¿no? También de la Ciudad de México. Entonces los jardines, pues ya a lo mejor en los parques, en lugar de construir más juegos, a lo mejor ya hay suficientes juegos, pues a lo mejor espacios para que la gente llegue, pueda caminar un poco, se siente, ¿no? Tenga bancas suficientes, etcétera, ¿no? Yo no ando en esos lugares ahí de la delegación Benito Juárez, pero pues ustedes que conocen más la ciudad, podrán saber si existe eso o no. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces ya tenemos 4 gráficas, miren, ya somos súper expertos en hacer pirámides de población. Ya la otra vez vimos a nada más si le ponen pirámides de población en México, en el mundo, ya vimos que hay muchas poblaciones que se pueden observar también cómo se están comportando. Algunas están realizadas de otra manera, pero en esencia es esto que ya realizamos aquí, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, Alejandro, para que continuemos rápidamente con mi presentación de PowerPoint. Ahí está. Entonces ya es una pirámide, decimos lo que es una pirámide, proporciona idea del comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica y la existencia de acontecimientos que han afectado a la cantidad de la población. En tu caso, pues ya son cambios en la fecundidad. También se ve que hay una prolongación ahí de una esperanza de vida mayor, o sea, que a nivel nacional, porque se ven personas más longevas. Hay un proceso de envejecimiento importante, pero vamos a medir exactamente algunos de estos indicadores que estamos observando. Ahora vamos a meternos un poco, bueno, ahí nada más vean el comportamiento del nivel de todo el país. Vean cómo en 1970 todas estas pirámides son porcentuales para poderlas seguir observando. Entonces, como en 1970 tenía una base ancha, ¿no? Una base ancha todavía, la parte del 0 a 4 años a nivel del país era más grande que la que le sigue. Y también se podía observar en el caso del grupo sobre todo de 20 a 24, de 15 a 19, una reducción importante de población debido sobre todo en el caso de los hombres, más claramente en el caso de los hombres, que se ve el efecto de la migración en estos grupos, ¿no? Porque la migración
de mexicanos hacia Estados Unidos era muy importante ya en esas edades. Aspecto que también se alcanza a ver en el año 2000. Aquí ya me salté dos, el 80 y el 90, pero en el año 2000 todavía se alcanzaba a ver ese efecto de la migración, muy importante. Y aquí lo que vemos en el año 2000 es que ya viene reduciéndose la fecundidad, pues ya la barra base, la de 0 a 4 años, ya es menor que la de 5 a 9 años, ¿no? Profe, Sí. no estamos viendo su pantalla. ¿No están viendo mi pantalla? Pero si yo ya les había dicho que había compartido mi pantalla. Qué cosas. ¿Ahora sí ya la ven? Sí. Pues ya se me olvidó lo que dije. No, a ver. Entonces estamos viendo 4 pirámides de población de México, ¿no? De 4 poblaciones, de 4 etapas en el momento en México. La primera etapa, donde vemos una base muy amplia todavía, en el 1970, ¿no? Yo estoy en el grupo de 5 a 9, porque nací en el 65, que estoy por aquí en este porcentaje de 3.93, ¿no? Entonces, estamos aquí. Y en el año 2000, que es casi cuando ustedes nacieron, ¿en qué año nacieron ustedes? No, menos, ustedes nacieron en el 2001, 2002, ¿verdad? Yo nací en el 98. En el 98, o sea que ya estás aquí abajo, ¿no? Si ya te contaron en el 2000. Bueno, entonces veamos que aquí ya de aquí a acá ya hubo una reducción de la fecundidad. Yo decía que aquí se ve el efecto de la migración en esos grupos, sobre todo en hombres, más en hombres que en mujeres, porque pues así estaba caracterizada la migración. Y pues no se ve que no había mucha población en edades mayores, era una población muy joven, ¿no? O sea, no llegaba a la población así pues a edades muy avanzadas, ¿no? Ahora ya, vean cómo en el año 2000, 30 años después, ya hay punto 21, o sea, punto 21, o sea, creció como dos veces la población de acá, de este lado. Y en el caso de las mujeres casi 3 veces, porque era punto 10 y aquí es punto 29, ¿no? Entonces ya va creciendo, se va comportando de manera diferencial, ya se va como que la base de la pirámide se va haciendo menos ancha. En el año 2010, pues igual, o sea, parece un comportamiento, aquí las 3 barras, ahora que las 2 moradas que están aquí, la azul, ya están muy similares y se sigue notando que la fecundidad viene disminuyendo, porque este grupo de 5 a 9, 10 a 14 equivalen a esos 2 primeras. Entonces quiere decir que ahora ya también siguen siendo menores porque va reduciéndose la fecundidad, ¿no? Y finalmente en el año 2020, y aquí ya no pusimos los porcentajes, nuevamente la barra de abajo vuelve a reducirse con respecto a la de 5 a 19 y 10 a 14, lo cual indica que la fecundidad sigue un proceso de crecimiento, ¿no? O sea, esos grupos que están acá, esos grupos que son la base, ahora están acá subidos, ¿no? De 10 a 14, de 15 a 19, que son 10 años después. Entonces, y vemos que los nuevos grupos de 0 a 4 y 5 a 9 ya son menores, entonces quiere decir que viene un proceso de crecimiento en términos de fecundidad, pero a su vez viene creciendo de manera importante la población de edades mayores. Vean cómo pasó de punto 10, punto 30, punto 40 acá. Aquí ya no le pusimos, pero se me pasó, ya no le puse el porcentaje, pero lo tenemos ahí en los datos que ahora tenemos, ¿no? Que era punto 50 y algo, si no me recuerdo, ¿no? Punto 55, creo, por ahí andaba. Entonces, pues hay cambios de manera importante en la población mexicana. Y bueno, una cuestión importante cuando analizamos datos demográficos es hablar de los datos absolutos con los datos relativos, ¿no? Con los datos relativos. Entonces, muchos fenómenos no podemos explicarlos en términos absolutos porque a menudo nos interesa compararlos, ¿no? Como lo hemos visto ahora en el caso de la pandemia, que se habla de muchísimas muertes en México, más de 300,000 muertes reconocidas oficialmente debido así al padecimiento del COVID. Y decimos, son muchas, pero no se pueden comparar en términos absolutos con otros países por el tamaño de la población. Entonces lo que se ha estado haciendo es compararlo en forma relativa, dividiendo entre el total de la población. Dice, ¿cuántas muertes? Pero por cada X de habitantes, tantos miles de habitantes, ¿no?
Entonces, realmente lo que se está haciendo es trabajar con cocientes, una división, muertos entre un total de la población, por ejemplo. En términos generales, en demografía, se habla de 3 tipos de mediciones relativas. Uno que es la proporción o porcentaje, lo que comúnmente conocemos, cociente del numerador, esa parte de arriba, es una parte del total de abajo, del denominador. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer, ¿cuál es la población de 0 a 4 años respecto del total de la población? Estamos sacando un porcentaje. Por ejemplo, yo podría hablar del total, del porcentaje de hombres o del porcentaje de mujeres, ¿no? Entonces, esa es una. Otra coeficiente es la razón, que es el cociente entre el numerador y el denominador. Ambos pertenecen a la misma población, o pertenecen a la misma población, pero son indicadores diferentes. Por ejemplo, la razón de masculinidad de una población es el número de hombres entre el número de mujeres. O sea, ¿cuántas mujeres por cada 100, cuántos hombres por cada 100 mujeres hay? Por ejemplo, para decir algo. Entonces, depende de qué se tenga en el numerador acá y en el denominador. También existe otro tipo de razón o dato relativo que se llama tasa, que es el cociente. Ahí entonces ahora la población, casi siempre va a haber arriba población y abajo en este caso va a ser la población susceptible a que suceda un evento. Por ejemplo, la tasa de mortalidad. ¿Cuánta población murió en un año entre la población susceptible a morirse, que son todos? Todos tenemos el único requisito para morir es estar vivo. Entonces ahí sí podemos sacar una tasa de mortalidad dividiendo las muertes totales entre la población total, ¿no? Entonces eso se llama la tasa bruta de mortalidad. Ese es el ejemplo más clásico que hay sobre tasa. Hay muchas tasas, también está la tasa de crecimiento, etcétera. Después vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Todavía las siguientes sesiones. Y por último está esta cuestión de probabilidad. Entonces aquí inicialmente se observa una población que está expuesta a que le suceda un evento, por ejemplo, también morir. O sea, si yo llego a la edad de 20 años, ¿cuál es la probabilidad que yo muera entre 20 y 24, por ejemplo, ¿no? Ya que llegué en ese quinquenio que viene. O si ya llegué a los 40, ¿cuál es la probabilidad de que muera entre 40 y 44? ¿No? O en el año, pues también se puede hacer hacia un año particular, pero generalmente se habla de lapsos un poco más grandes por esta cuestión de la mala declaración de la edad. Entonces, eso es la probabilidad. Hay fórmulas para calcular probabilidades. Está basada en el concepto de probabilidad que ya se ha visto en lo de estadística, pero aquí también se habla de la probabilidad de que ocurran eventos, entonces, en ese dado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona en nuestro país se una a los 24 años? ¿Cuál es la probabilidad de que muera? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un hijo? Etcétera, ¿no? Se pueden calcular muchas probabilidades. No, es diferente a una tasa, ¿no? Como que esa es una cuestión que se va a asignar como en prospectivo y la tasa es como lo que se observa de retrospectivo. Y bueno, no sé si dar ejemplos o ya mejor calcularlos con calmita la próxima porque ya faltan 10 minutos. Yo creo que vamos a hablar algunos ejemplos en la próxima sesión de este tipo de datos, proporción de hombres, proporción de personas de 60 años y más, razón de masculinidad, la razón o el índice de envejecimiento, los índices de dependencia económica, ¿no? Para tener algunos indicadores que vamos a incluir también a lo largo de nuestro análisis para que van a permitir más analizar el comportamiento de nuestra población. Entonces lo voy a dejar aquí con esta idea de que vamos a ver esas tasas, esas proporciones, esas razones, estas proporciones en la próxima sesión, ¿no? A lo mejor el martes mismo empezamos a ver este tipo de aspectos después de la exposición que venga, ¿no? Después de la exposición del texto de Astorga. Pues entonces yo creo que ya nos vamos descansando para que ya preparémonos para la siguiente sesión de ustedes, pues su próxima clase. Paro la